nos ven a través de YouTube. Vamos a iniciar el estudio de esta tarde y lo vamos a hacer primero y como siempre poniéndolo en las manos del Señor. Así que vamos a orar. Señor y Padre, queremos darte gracias por tu cuidado, tu bendición y sobre todo por tu amor que hace posible que estemos aquí reunidos en tu presencia, reunidos en comunión para poder escudriñar tu palabra, para poder aprender de ella y para poder escuchar lo que tienes que decirnos a cada uno en esta tarde. Queremos pedir tu dirección y queremos pedir también que si aún ha de llegar alguien que tú lo traigas con tu paz y con tu bendición. Gracias por cada una de las personas que estamos en esta tarde aquí. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, vamos a ir a unos textos conocidos más que de sobra por todos, que están en Gálatas, capítulo 5 y versículos del 16 al 24. Aunque nos vamos a fijar más bien en los versículos 19, 23, pero vamos a leer todos estos versículos del 16 al 24. Gálatas, capítulo 5, 16 al 24. Dice así, Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Vale, pues aquí lo que vemos en estos versículos, o lo que Pablo nos quiere decir en estos versículos, o lo que Pablo nos presenta en estos versículos, es un contraste entre dos formas de vivir. Una, vivir según la carne, y otra, vivir según el Espíritu. ¿Vale? Ahora, tenemos que diferenciar una cosa, ¿vale? Vivir según la carne es estar cometiendo continuamente pecado. ¿Vale? Pablo pone aquí unos ejemplos bastante, diría yo, bastante obvios, ¿no? Y bastante pues subidos de tono, ¿no? Porque son cosas que nosotros diríamos, madre mía, qué cosas, pero tenemos que tener en cuenta que toda esta lista, más todos los demás pecados que conocemos, todo es desobediencia a Dios. Pero Pablo nos lo presenta como eso, ¿no? Como lo que es vivir en la carne, ¿vale? Y vivir en el Espíritu. Vivir en la carne significa eso, ¿no? Lo que decía, estar de continuo haciendo pecado, de continuo haciendo cosas que van contra lo que Dios nos manda. Y Pablo lo que hace es enumerar esas obras de la carne que lo que revelan es una vida dominada por el pecado y una vida dominada por el egoísmo. Y estas obras son incompatibles con la vida cristiana. Ahora, esto no quiere decir que un cristiano no pueda pecar, ¿vale? No debe pecar, pero pecamos. Pero la diferencia es que no vivimos en continuo pecado, ¿vale? Porque como dice al final, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si os fijáis, esta lista lo que enumera es precisamente deseos y pasiones que tienen que ver más con lo físico que con otra cosa. Pero el pecado no es solamente físico. El vivir en la carne no es solamente lo que nosotros vemos físicamente, ¿no? Hay pecados también que son internos, que son interiores, que también tienen que ver con la carne. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la carne? ¿A qué se refiere
cuando habla de esta naturaleza pecaminosa, de esta naturaleza de la carne. Lo que decía, ¿no? No se refiere solo al cuerpo físico, sino también a la naturaleza pecaminosa que hemos heredado del primer hombre, de Adán, ¿vale? Nos dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. O sea, el hombre no puede decir que es bueno por naturaleza. El hombre es malo por naturaleza, porque tiene decía antes, ¿no? esa naturaleza pecaminosa heredada de Adán, ¿vale? Si os dais cuenta, lo que reina en el mundo siempre es eso, ¿no? El afán de tener más y ser más importante y conocer, y que me conozcan más y subir como la espuma. Hoy en día, con esto de las redes sociales, es un tremendo peligro el que tengas un montón de seguidores y más, porque cada vez quieres más y cada vez tu ego sube más y más y más. Eso también es vivir en la carne, ¿vale? Aunque no esté aquí en esta lista, pero eso es vivir en la carne. Y ese es el contraste entre lo que es la naturaleza del Espíritu, que es totalmente diferente. Que la naturaleza del Espíritu es que el Espíritu Santo lo que hace es morar en nosotros y, como dijo Jesús, es convencernos de lo que es pecado, de convencernos de lo que está bien, de lo que es justo, de la justicia y de lo que es para nosotros o puede ser juicio en el día de mañana, ¿vale? Y nos ayuda día a día. Tenemos al Espíritu de Dios que mora en nosotros y nos está ayudando. Y el fruto del Espíritu es lo que es esa otra lista que más abajo está, ¿vale? Que esa es la naturaleza espiritual. Pero eso, como digo, no quita que pequemos. Juan, en primera de Juan, nos dice: hijitos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo, ¿verdad? Eso es lo que nos dice. O sea, no os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno pecare, o sea que no estamos libres de pecado. Pero lo que Pablo nos está diciendo es que es eso, ¿no? La naturaleza del Espíritu representa esa vida del Espíritu en nosotros, esa santidad nuestra y esa capacidad de producir ese fruto del Espíritu, ¿vale? O sea, nosotros tenemos esa capacidad de poder producir. El Espíritu produce ese fruto en nosotros, pero nosotros a la vez ese fruto también lo producimos hacia los demás. Porque si os dais cuenta, la lista anterior de todos los pecados tiene que ver con lo que hacemos a los demás, ¿vale? Fijaros. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, que eso es algo que hacemos con otra persona. Fornicación, lo mismo. Inmundicia, lascivia, idolatría, que es adorar menos a Dios, adorar a cualquier otra cosa o a cualquier otra persona. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. O sea, todo lo que está diciendo son cosas que hacemos contra otras personas, ¿vale? Y ahora dice: pero el fruto del Espíritu resulta que es también lo que hacéis hacia otras personas, no contra, sino hacia otras. Y enumera: amor. El Señor nos dice que tenemos que amarnos. Y el amor es hacia los demás, ¿vale? No es hacia mí mismo, que evidentemente yo también tengo que quererme, pero tengo que quererme en mi justa medida, pero tengo que amar a los demás. Amor. ¿Qué más? Gozo. El gozarme, ¿no? Con el Señor. Paz. Pero la paz no es solamente la paz con el Señor, sino la paz con los demás. Dice Pablo que en la medida de lo posible estemos en paz con todos, ¿verdad? Paciencia. ¿Y la paciencia con quién es? Con los demás, ¿vale? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y Pablo lo que nos dice es: fijaros el contraste que hay entre la lista de la carne y la lista del Espíritu. Y tenemos que confrontarla. Y tenemos una lucha diaria, porque es una lucha constante que tenemos entre la carne y el Espíritu. Porque la verdad nosotros somos
débiles, ¿verdad? El Señor Jesús lo dice, que somos débiles. Por eso el Espíritu está ahí con nosotros para ayudarnos a vencer esta debilidad. Pero la debilidad no significa que sea pecado. Tenemos que diferenciar. La debilidad no es pecado, ¿vale? Yo puedo ser débil en un aspecto, pero con la fuerza del Señor y con oración al Señor y demás, ir superando esa debilidad. Pero esa debilidad no significa que yo cometa pecado. Por ejemplo, un ejemplo que puedo poner, ¿no? Un ludópata, ¿vale? Ludópata es el que está todo el día jugando. Cuando está ahí jugando y está gastándose el sueldo que recibe al mes, me da igual que sea hombre que sea mujer, le da exactamente lo mismo, lo que está haciendo es quitándole el mantenimiento a su familia, ¿verdad? Vale, esa persona llega un día y decide dejar de jugar, pero tiene una debilidad, que es que si un día pues entra en un casino porque resulta que alguien no lo sabe y le invita, puede caer debido a esa debilidad, pero puede caer, ¿vale? Pero la debilidad no es pecado, él va a tener ahí esa debilidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tratar de hacer? No ir a sitios donde haya máquinas para jugar, evitar la tentación y evitar que esa debilidad se convierta en pecado, ¿vale? Entonces, lo que digo es que tenemos esa lucha constante entre la carne y el espíritu, y es una experiencia que es universal para todos los creyentes. No hay ni un solo creyente que no esté libre de esta batalla. Si alguno dice, como ya me ocurrió una vez, no, yo no peco, está mintiendo, ya está mintiendo. Porque todos pecamos. Exactamente, ¿vale? Entonces es una batalla que todos los días tenemos. Este domingo predicaba sobre las decisiones que tomamos, sobre todo en cuanto al tema espiritual, ¿no? Y entonces, el caer en la tentación o no caer en la tentación también es una decisión que tomamos. Que si nosotros estamos viviendo en el espíritu, esa decisión será fácil de tomar. Sin embargo, si estamos ahí, que si soy débil, y es que, claro, la excusa es, como soy débil, voy a caer. No, tienes al Espíritu que mora en ti, que vive en ti. Agárrate al Espíritu, agárrate al Señor Jesús para que te dé ayuda, para que, como también dice Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y entonces Pablo pues presenta esta lista detallada de las obras de la carne, ¿no? Para que los creyentes puedan, precisamente para los que los de la Iglesia de Galacia puedan identificar cuáles son pues esos pecados, cómo es vivir en la carne. ¿Y cuáles son las consecuencias de estas obras de la carne? Pues no solamente que nos separa de Dios, sino que además también destruye las relaciones personales. Si os dais cuenta, toda la lista tiene que ver casi todo con relaciones personales. Y son pecados que destruyen relaciones personales. Si empezamos por la lista, ¿vale? Adulterio. ¿Quién comete adulterio? Dos personas que están casadas, pero que no están casadas entre sí. ¿Qué es lo que hace al cometer adulterio? Están rompiendo sendas relaciones que tienen esas dos personas, realmente con su pareja, con su mujer o con su marido, ¿vale? Y están rompiendo esas relaciones. Si seguimos, la fornicación tiene que ver con lo mismo. Enemistades, romper relaciones, pleitos. ¿Cuántos por desgracia, ¿no? Creyentes se meten en pleitos contra otros creyentes por tonterías y rompen relaciones con personas? Y a lo mejor simplemente porque cuando me levanté te tropezaste con mi pie y es que me has puesto la zancadilla. No, son cosas así muchas veces, son tonterías, pero que lo que hacen es llegar a pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Todo eso tiene que ver con relaciones personales. Entonces no solamente nos separan de Dios, sino que además rompen, destruyen relaciones y causan daño, no solamente a la persona a que se lo hace, sino a ti también, porque rompes esas relaciones. Y es importante, y Pablo aquí lo dice, no lo dice directamente, pero lo está queriendo decir, ¿no? Es importante que examinemos nuestra vida, ¿no? ¿Cómo es?
si es una vida carnal o si es una vida espiritual. Si estamos más viviendo nuestros deseos y nuestras pasiones, los nuestros propios, que al final nos separan de Dios, o si estamos viviendo en el Espíritu. Evidentemente, si somos creyentes, se supone, porque hay veces que cuando una persona dice que es creyente, muchas veces no es garantía de nada, se supone que está viviendo en el Espíritu. Ahora, ¿cuáles son las características del Espíritu? Pues el fruto que da. ¿Y ese fruto qué es? Pues es una manifestación de nuestra vida en Cristo, de nuestra vida en el Señor. Cada aspecto del fruto es una cualidad que Dios produce en nosotros. El amor, Dios derrama de amor en nosotros, produce amor en nosotros, nosotros debemos de hacerlo con los demás. El gozo, la paz, todo es eso, es aspectos, es las cualidades de Dios que produce en nosotros a medida que vamos creciendo en nuestra relación con Dios. No pensemos que el día que nos convertimos ya lo tenemos todo. Hacemos así y ya está. Ya tenemos todo y todo va muy bien. No. Resulta que cuando nos convertimos es cuando a lo mejor más luchas hay. ¿Vale? Porque a lo mejor pues vienes de un trasfondo totalmente diferente, donde hay cosas que ahora no ves bien, que antes las veías bien y todavía te preguntas, pero hombre, tan mal no estaba. Entonces esa lucha todavía es más grande, pero es algo que va gradualmente, que se va desarrollando gradualmente en nosotros. No es algo que lo tenemos por ciencia infusa, sino que lo vamos desarrollando. ¿Cómo lo desarrollamos? Con la ayuda de Dios, con el Espíritu en nosotros, y como dice también Pablo, no os embriaguéis en vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, ¿verdad? O sea, es día a día, creciendo en el Espíritu. ¿Y para esto qué es importante? Pues Pablo nos lo dice también, y se lo dice a Timoteo, la Escritura. La Escritura es muy importante en nuestro desarrollo espiritual, porque nos ayuda, es una guía. Pero no solamente la Escritura, sino también la oración. La oración es algo muy importante, hablar con Dios. El ponerle al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, pongo tu vida en mis manos, desarrolla tus dones, desarrolla tu propósito en mi vida, guíame hacia donde tú quieres y que seas tú quien me guíe y no que sea yo el que vaya guiando esa vida que al final, si la guío yo, no va a ir a ningún sitio. Entonces, como digo, es un desarrollo gradual que requiere pues eso, tiempo, requiere esfuerzo, requiere el estudiar la palabra del Señor, el meditar en ella, requiere oración y requiere también, y aunque hay gente que no lo piensa, estar juntos, la ayuda de los demás. Porque a lo mejor yo puedo ser débil en un aspecto y consultarle a un hermano o hablar con otro hermano o con otra hermana, oye, mira, me pasa esto, y nos podemos ayudar, nos podemos aconsejar. Por eso Pablo, que tengo en la cabeza que Pablo es quien escribió Hebreos, no se sabe, ¿vale? Mi teoría es esa, pero no se sabe. Pero por eso Hebreos dice que no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque la unión hace la fuerza. Y la ayuda de los demás creyentes es muy importante para poder crecer. Porque si yo en mi casa estoy leyendo la Biblia y hay un pasaje que no entiendo y me quedo, vale, pues no lo entiendo y ya está, ¿cómo voy a crecer? El Señor me puede ayudar a entenderlo, claro, sí. Pero si yo lo leo y digo, bueno, pues ya lo entenderé algún día. Pues a lo mejor digo, pues mira, el versículo 16 de Gálatas 5 no lo entiendo. ¿A quién le puedo preguntar? Pues a futanito, a menganito, a cetanito, me pueden ayudar y puedo entenderlo. Y eso es importante, ¿no? Que también nos rodeemos de esas personas que nos pueden ayudar. Ahora, ¿cómo podemos resistir la tentación de ceder a las obras de la carne? Pues una de las cosas es conocer quién es nuestro enemigo. Y mi enemigo no es Giovanni, o Marino, o Paqui. No, mi enemigo es
Satanás. Y tengo que conocerle. Y Pedro nos dice que Satanás está como león rugiente, acechando a ver a quién puede devorar. Vale, entonces ya sabemos un aspecto de él, que está ahí intentando ver cómo puede devorarme, cómo puede alcanzarme y cómo puede llevarme a su terreno. Entonces, tenemos que entender qué es lo que hace Satanás, cómo trabaja Satanás, cuáles son esas áreas que nosotros tenemos más débiles o más vulnerables, donde Satanás puede entrar y puede ahí pues ir clavando sus dardos. Entonces, tenemos que conocer al enemigo, ¿no? Para poder también combatir contra él. ¿Y cómo combatimos contra él? Pues lo hemos visto en estas semanas pasadas, con la armadura de Dios. Efesios capítulo 6 y los últimos versículos nos dice cuál es la armadura de Dios y que Dios nos la da y que podemos usarla, está a nuestra disposición. No está ahí encerrada en una, como tú vas a una comisaría y es verdad que los policías llevan su arma reglamentaria, pero aparte hay una jaula con un montón de armas más, por si tienen que salir pues con más armas, pero están bajo llave. ¿Vale? Y tiene que ir uno a abrirla, no. Nuestra armadura y nuestras armas, Dios tiene esa jaula abierta para que podamos usarlas siempre que las necesitemos. Entonces, vestirnos con esa armadura de Dios, ¿no? Que está, como digo, está en Efesios capítulo 6 y del 10 al 18. Cultivar el fruto del Espíritu. No solamente es quedarnos con la idea de que, bueno, el Espíritu va a producir frutos en mí, ya, pero si yo no cultivo esos frutos, no crecen. Entonces yo tengo que estar cultivando y regando esos frutos. Ahora a mí me dan esa semilla y yo tengo que ir cada día haciendo que crezca, haciendo que produzca y haciendo que vaya, ¿no? Si a medida que el Espíritu Santo va transformando nuestros corazones, caeremos menos en las tentaciones, porque cada vez vamos a estar viviendo más en el Espíritu. No vamos a ser perfectos, cuidado, ¿vale? Perfectos seremos cuando estemos delante de Dios, pero sí vamos a ir viendo cómo, antes con esto caía, ahora ya no. Antes, aquí hubiera dicho, yo pongo mi ejemplo, antes de conocer al Señor, yo de 4 palabras, 5 eran tacos, eran palabras malsonantes. Y yo me quedé asombradísimo cuando yo veía que cada día eso iba cambiando. Y es una tontería, parece una tontería, pero es un cambio que se va haciendo, y es un cambio gradual, y eso es obra del Espíritu y obra también de que yo a la vez voy cultivando y haciendo ese esfuerzo, ¿no? El seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Y como decía antes, pues rodearnos de personas también creyentes. La comunidad, la iglesia, la congregación es muy importante. No podemos menospreciar a los hermanos pensando que nosotros sabemos más o somos mejores, no, sino que eso también nos anima y nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe. Pablo dice que somos miembros de un cuerpo, y el cuerpo es un todo, es uno solo. Está de varios miembros, es verdad, pero es uno solo, funciona al unísono. Y nosotros somos miembros de un cuerpo. Por lo tanto, la iglesia es ese cuerpo de Cristo. Y, evidentemente, la oración. La oración es nuestra línea de vida con Dios. La oración es, a través de ella, es donde recibimos también esa fortaleza y esa dirección. Por lo tanto, al final lo que Pablo nos está aquí diciendo es que tenemos una lucha contra el pecado. Y eso es una realidad. Nadie puede decir que no. Y lo que nos está diciendo, mirad, tenemos por un lado aquellos que viven en la carne, y las obras de la carne son estas, todo esto que tiene que ver con romper relaciones, con romper relación con Dios, y por otro lado tenemos esa vida de espíritu, que es, en vez de romper, ir uniendo relaciones, ir cultivando también esa relación con el Señor. Tenemos al Espíritu que nos está ayudando, que nos está enseñando. Tenemos al Señor que murió por nosotros, que delante de Dios
está defendiéndonos y está diciendo, oye, cuando Satanás nos acusa, yo ya he pagado el precio por esta persona ha creído en mí como su único salvador, ya está todo pagado, no hay nada más que pueda hacerse. Y si nos damos cuenta en el capítulo 6 de Gálatas, y a partir del versículo 1, nos está también aquí Pablo ofreciendo algunos consejos de cómo llevar esa vida, ¿no? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que, queridos hermanos, queridas hermanas, que tengamos bien claro cómo es vivir en la carne y cómo es vivir en espíritu, y que nos pongamos esa armadura del Señor para combatir contra todo lo que está fuera de la voluntad de Dios y sobre todo ponernos en oración y hablar con el Señor continuamente. Amén. Amén.